Muy bien, hermanos, estamos contentos este día. Muy bien. En estos últimos días, hermanos, creo que todos hemos observado a mucha gente muy triste por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que ha ocurrido en estas últimas 6 semanas. Hemos visto gente preocupada, gente con mucho temor, con muchas dudas, personas con mucha inseguridad alrededor de nosotros. Y yo creo que aún nosotros mismos hemos estado preocupados, un poco tensos, inseguros. Es que no es para menos lo que ha pasado estos días. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, no tiene que buscarlo, pero Jesús dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para nadie, hermanos, para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Yo diría tiempos demasiado peligrosos. En estas últimas semanas hemos sido testigos de las tragedias naturales. Todos sabemos los 2 terremotos en México, los huracanes en Houston, en la Florida, en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, hoy mismo en Centroamérica y en muchos lugares del mundo. Hemos sido testigos de esas tragedias naturales, pero también somos testigos de las tragedias realizadas por los hombres. Tragedias en donde nosotros mismos como seres humanos hemos metido la mano. Personas con ataques terroristas, violencia sin sentido, odio, discriminación, crímenes, hermanos, que no tienen ninguna razón de ser. Y yo creo que todos estamos muy tristes por lo que pasó el domingo pasado a las 10 de la noche en Las Vegas. 59 personas muertas, casi 500 personas heridas en cuestión de menos de 10 minutos. Es una tragedia ocasionada por un solo hombre, probablemente. Un hombre que tenía un arsenal, yo diría casi para combatir en una guerra. Quizá nunca sabremos, hermanos, el propósito de esta persona, por qué lo hizo. Pero sí sabemos que esto es obra de Satanás. Y Satanás es el enemigo número 1 del ser humano, Satanás. Es una tragedia tremenda la que pasó el domingo pasado. Tragedias las que pasaron el 11 de septiembre del 2001. El problema que nosotros tenemos, mis queridos hermanos, el problema de los seres humanos es que muy rápido olvidamos y nos volvemos a olvidar de Dios. Muchas iglesias en Las Vegas, está llegando mucha gente hoy, esta mañana. Mucha gente está buscando a Dios en México, en Puerto Rico, en Houston, en la Florida, en República Dominicana, en Cuba, aquí mismo, en Estados Unidos. Y mucha gente está desesperada. Yo diría que nosotros, como hijos de Dios, no estamos ajenos al temor y a la desesperación. Pero el tema de mi mensaje hoy se titula: confía, el Señor es tu refugio y tu fortaleza. Mientras el mundo, con mucha razón, vive en inseguridad, nosotros podemos seguir confiando en el Señor. Si ustedes han visto videos en el internet, antes de este famoso concierto de música country, Dios envió a un predicador, probablemente un predicador laico, quizá era un líder de una iglesia, yo no lo sé, pero Dios envió a un predicador con la autoridad de Dios, sin importar si haya sido líder de una iglesia o no. Este hombre estaba proclamando el Evangelio del Señor. Porque para pararte en una esquina, lo único que necesitas es tener el valor de Dios, ser lleno de Dios y comenzar a hablar del amor de Jesús. Y este hombre se paró y comenzó a hablar del amor de Jesús. La gente se reía y se burlaban de él en su propia cara. Y él seguía predicando. Él, en lo poco inglés que yo entendía, les estaba predicando acerca del arrepentimiento y del amor de Dios. Les estaba diciendo que el alcohol y los vicios los llevan a la perdición. Sin embargo, la mayoría de estas personas se burlaban. Y todos sabemos lo que sucedió después.
la tragedia más grande por asesinato de armas de todos los tiempos en Estados Unidos por un solo hombre americano. Nadie está exento de caer en una balacera. Ninguno de nosotros está exento de caer en medio de un terremoto. No estamos exentos de que aún las cosas puedan cambiar y aquí a California también nos venga un ciclón, nos venga un huracán, no lo sabemos. Pero yo quiero leerles dos pasajes de la Biblia antes de entrar al estudio de la palabra de Dios. Salmo 146, sin que sea nuestro texto básico, y quiero que lo lea conmigo. Salmo 146, versículo 3, porque mi predicación se titula Confía en el Señor, es tu refugio y tu fortaleza. Confía en el Señor, Él es tu refugio y tu fortaleza. O simplemente confía, el Señor es tu refugio y tu fortaleza. Mira lo que dice Salmo 146, versículo 3. ¿Están conmigo? Léalo conmigo, por favor. 1, 2, 3, en voz alta. No confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque en Él no hay salvación. Una vez más, no confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque en Él no hay salvación. Ahora, Salmo capítulo 20, versículo 7. Salmo capítulo 20, versículo 7. Cuando preparaba esta predicación esta semana y pensaba en estos dos pasajes que estoy compartiendo, me doy cuenta que el Señor nos está invitando a todos a que dejemos de confiar en nosotros mismos, a que dejemos de confiar en las personas, a que dejemos de confiar en nuestra propia fuerza. Mira lo que dice el Salmo capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Vamos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos misericordia. Una vez más, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos misericordia. Estos dos versículos, del nombre de Jehová tendremos memoria. Estos dos versículos nos están invitando, hermanos, a que sepamos que nosotros debemos de confiar solamente en el Señor, porque Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza. El Salmo 146 dice: no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque en Él no hay salvación. No confíes en el presidente de Estados Unidos, no confíes en el presidente de México, no confíes en los príncipes de España ni en los reyes de España, no confíes en nadie ni en el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice la Biblia? Porque en Él no hay salvación. No podemos depositar nuestra confianza en los hombres, porque la Biblia me está diciendo esta mañana que en ellos no encontramos salvación. Sí podemos ayudarnos unos a otros, podemos echarnos la mano uno a otro, podemos darnos una palmada en la espalda en momentos difíciles y consolarnos unos a otros, pero eso está lejos de una salvación. El único quien puede ayudarnos y ser nuestro refugio y ser nuestra fortaleza es el Señor. Por eso Dios nos está invitando esta mañana a que nos olvidemos de poner la confianza en el hombre. El Salmo 27 dice que unos confían en carros, otros confían en caballos. Está hablando de la confianza en su poderío militar, está hablando en su ejército, está hablando en todo el poder que tienen de armamento, ya sea nuclear o no nuclear, como Estados Unidos, como Corea, como Irán o cualquier otro país del mundo. Pero Dios nos dice que nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Del nombre de Jehová tendremos memoria. Y yo creo que cuando la crisis golpea a una nación, cuando la crisis golpea a una familia, cuando la crisis nos golpea a cada uno de nosotros a nivel individual, debemos recordar estas palabras que tienen en su pantalla, hermanos.
confía. El Señor es tu refugio y tu fortaleza. Cuando vengan esos momentos oscuros a la vida, cuando vengan esos momentos en donde te sientes rodeado y no puedes salir de esa barrera, piensa en que el único en quien podemos confiar y refugiarnos para fortalecernos es el Señor. ¿Cuántas veces nos encerramos en nosotros mismos? Cuando vienen situaciones complicadas a la vida, hermanos, como que no queremos ver a nadie, no queremos hablar con nadie, como que estamos dentro de una cápsula y todo el mundo puede estarnos viendo dentro de esa cápsula transparente, pero a nosotros no nos importa porque estamos enfocados en nosotros, encerrados en nuestro problema, y nos acordamos de Dios muchas veces. Y piensen lo que le estoy diciendo: el Señor es tu refugio, el Señor es tu fortaleza. No debemos confiar en nosotros mismos, no debemos confiar. La Biblia dice que tampoco debemos confiar en los hombres. Necesitamos leer lo que dice el Salmo 37, versículos 1 al 7, y vean lo que Dios nos dice esta mañana. Salmo capítulo 37, versículos 1 hasta el versículo 7. Miren lo que dice la palabra de Dios esta mañana. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Ahora, considere cómo comienza el primer versículo de este salmo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Qué dice el versículo 3? Léalo conmigo. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Si usted presta atención al primer versículo, el Señor nos dice: no pierdas la paciencia, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Primero, hermanos, no perdamos la paciencia a causa de los malignos. Hoy en día hay mucha maldad en el mundo. Hoy en día nosotros podemos caminar en las calles y podemos pensar que estamos caminando en medio de gente segura, y probablemente es la gente más insegura que nos está rodeando. No sabemos los tipos de personas que manejan en los freeways, que están en los bancos, que están en las oficinas, que están, hermanos, en los centros de recreación. No imaginamos cuánta maldad. Parece que los demonios están sueltos por todos lados. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de nuestro mundo, que Dios tenga misericordia de nuestra sociedad. Pero Dios dice: no te impacientes, porque a veces, hermanos, quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Cuando yo vi las noticias el domingo pasado, eran las 10:30 de la noche y estaba viendo en vivo todo lo que estaba pasando. Llegaron las 11 y no decían de ningún muerto, de ningún herido. Las 11:30 y pasaban el mismo video. Me dio sueño y dije: pues, me parece raro tanta estampida de gente corriendo y no dicen todavía si hay muertos o heridos. Me dormí a las 7 de la mañana para ver las noticias. Una tragedia tremenda. Y me doy cuenta que uno quisiera, hermanos, contra esta gente mala, uno quisiera tener el poder y la autoridad y créanme, quitarlos de la tierra, fulminarlos de la tierra. Porque ¿cómo es posible que alguien pueda venir y hacer daño a otras personas? La vida le pertenece a Dios, no le pertenece a los hombres. La vida es algo, un regalo que Dios nos ha dado. Nadie tiene el derecho de matar a nadie. Nadie tiene el derecho de privar la vida de personas inocentes, de niños, de jóvenes, de ancianos. Ninguno de nosotros, ningún ser humano tiene la autoridad de matar, de asesinar, de ametrallar a ninguna persona. Y cuando uno mira estas noticias de personas endemoniadas, personas
llenas de odio, llenas de resentimiento, llenas de venganza. Personas que no lograron perdonarse a sí mismos por alguna circunstancia en la vida. Créame que uno quisiera tener la autoridad y decir por qué lo hiciste y quitarlo de esta tierra. Pero Dios dice, no te impaciente a causa de los malignos. No pierdas la paciencia ante las personas que hacen mal. Por lo contrario, confía en mí, dice el Señor, porque yo soy tu refugio y yo soy tu fortaleza. Y yo creo que en eso tenemos que confiar este día. Confiar en que el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza. En el versículo 3, la Biblia dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confiar. Confiar es una palabra maravillosa. Yo creo que confiar en el Señor significa, hermanos, dependencia absoluta en la fidelidad de Dios. Si yo digo que estoy confiando, yo voy a depender absolutamente de la fidelidad de Dios. Hermanos, Dios es fiel. A pesar de que el hombre ande matando, asesinando y odiando, debemos de pensar que Dios sigue siendo fiel. La Biblia dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dependencia absoluta de Dios. Hermanos, tenemos que confiar en que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No tenemos otro refugio fuera de Dios. Hasta aquí, hermanos, Dios ha tomado cuidado de nosotros. Yo creo que cada día, el propósito de Dios es llevarnos a confiar y a confiar en Él. Cuando yo leo el Salmo capítulo 46, en el versículo 1 en adelante dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hermanos, es imperativo aprender a confiar en Dios. Confiar es dependencia absoluta en la fidelidad de Dios. Confiar significa esperar con firmeza. Yo estoy esperando, hermanos, que un día se acabe toda la maldad en el mundo. Estoy confiando y esperando que llegará el momento en que Dios arrebatará a su iglesia y se acabarán los problemas para cada uno de los seres humanos. Cuando voy a Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, la Biblia dice que confiar es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero tengo la convicción de que un día llegará a mi vida la paz que tanto necesita el mundo. Llegará a nuestros corazones la paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo veo ahorita, porque ahorita hay maldad en el mundo, pero llegará el momento en que todos los seres humanos estaremos reunidos delante de Dios, disfrutando del gran príncipe de la paz, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí estaremos un día, de veras, entenderemos que Dios es nuestro refugio y que Dios es nuestra fortaleza. Hermanos, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y por todos los siglos. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que vamos a recibir lo que esperamos. Es estar convencidos de que lo que no existe, existe en nuestras vidas y lo podemos ver. Dios no cambia. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, las tragedias hechas por los hombres, las tragedias hechas por la naturaleza, nos indican una sola cosa. Nos indican pruebas, incluso para cada uno de nosotros. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, que las pruebas son el medidor de Dios para que nosotros sepamos cuánto estamos confiando en Él. Cada vez que venga una prueba a su vida, piense que Dios le está poniendo como un termómetro para medir su temperatura. Dios está tomando la temperatura de su carácter, la temperatura de su fe, la temperatura de su esperanza, la temperatura de su dependencia con Dios.
Cuando venga una prueba a su vida, solo medite en esto: Dios me está probando para ver cuánto yo confío en Él. Confiar es como tener la confianza de un niño que depende absolutamente de su padre y de su madre. ¿Qué hace un niño? Un niño es indefenso. Un niño es dependiente. Un niño, mis queridos hermanos, es el que confía ciegamente en sus padres. Estaba viendo un video en Rusia de un padre que su niño estaba aprendiendo a caminar y puso al niño sobre la mesa y desde lo alto le decía al niño que ya comenzaba a caminar que se tirara. El niño comenzó a caminar y el niño se tiró al vacío y el padre no lo quiso cachar, no lo quiso agarrar. Y él decía que en su carácter, en su forma de pensar, era para que el niño aprendiera a no confiar en nadie. ¿A quién se le ocurre? Solo a una persona enferma, solo a una persona con una mentalidad rara. En verdad, ustedes y yo no haríamos eso. ¿Cómo vamos a poner a nuestros niños para que caminen y se lancen al vacío con la esperanza de que le hemos dicho que nosotros vamos a cacharlo? Pero así es un niño. Un niño confía plenamente y absolutamente en sus padres. Pero es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Dios lo que está pidiendo de cada uno de nosotros, hermanos, es que confiemos absolutamente en su fidelidad. Si Él te dice, lánzate al vacío, si Él me lo dice, yo me lanzo. Pero si Mirna me lo dice, si mi hija Jocelyn me lo dice, por mucha fuerza que crean que tiene, papá, lánzate, yo te cacho. No, mija. No, ni el más fuerte de esta iglesia, ni el más alto como el hermano Ezequiel, ni el más alto y fuerte como Byron, ninguno de ellos, aunque me digan, pastor, tírese. No, tu tío. No, yo no me tiro. Pero si Dios me lo dice, yo tengo que aprender a confiar y yo me tiro, porque Él no va a ser como el ruso. Él no va a ser como los seres humanos. Yo me lanzo y yo sé que en los brazos de Dios estaré firme y seguro, porque estoy dependiendo solamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones. Mis hermanos, dependencia del Señor. Yo creo que nosotros debemos de aprender a confiar día a día con Dios. El Salmo 34:5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El 34:17 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. El Salmo 34:22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en ellos confían. Y el Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Esa es nuestra confianza en el Señor. Miren, disculpen que tengo tantos salmos, pero el Salmo 9:10 dice: tú, Dios mío, proteges, y sí quiero que lo lean conmigo porque es un salmo maravilloso, el capítulo 39, versículo 10. Miren lo que dice el Salmo 39, versículo 10. Salmo 9:10. Me gusta cómo dice. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Comienza con tú, Dios mío? ¿No? No, entonces no es ese. Pero hay un salmo que dice: tú, Dios mío, proteges a los que son maltratados y los libras de la angustia. Los que te conocen confían en ti, pues nunca los abandonas cuando te necesitan. Al final me hablan por teléfono y les doy la cita correcta. Pero el Salmo dice: tú, Dios mío, proteges a los que son maltratados y los libras de la angustia. Los que te conocen confían en ti, pues nunca los abandonas cuando te buscan.
Hermanos, qué maravilloso es Dios, qué maravillosa es su palabra. Necesitamos día con día aprender a confiar en Dios. Confiar significa que puedes deleitarte en el Señor y mantenerte firme a pesar de las circunstancias. Hermanos, este salmo que he leído, el Salmo 37, en el versículo 4, ¿qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si estoy confiando en el Señor, no importan las circunstancias que vengan, yo puedo seguir deleitándome en Él, aprendiendo en Él. Mire, hermano, que las pruebas, que los problemas no lo detengan de adorar al Señor. Muchas veces los problemas no nos permiten, no nos quieren permitir, más bien, no quieren llevarnos a momentos de oración. Los problemas muchas veces no nos quieren hacer cantar. Es que los problemas desaniman. ¿Quién de ustedes va a venir a decir aquí el domingo en la iglesia: ay, hermano, estoy contento porque tengo miles de problemas? No. Eso sería, pues yo qué sé, una locura. O aquí yo como pastor, hermanos, feliz, porque esta semana sí me llegaron miles de problemas. Feliz. Los problemas desaniman. Los problemas quieren quitarnos la atención de lo que es verdadero, que es Dios. Los problemas quieren quitarnos el enfoque de nuestra fe, que es Cristo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Pero todo lo contrario. Cuando usted tenga problemas, necesita aprender a mantenerse firme a pesar de las circunstancias, deleitándose en el Señor. Amén. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos, hermanos, estaban encarcelados. ¿Y sabe qué hacían dentro de la cárcel? Dice la Biblia que estaban cantándole al Señor, estaban adorando al Señor. Quiere decir que los problemas no les estaban impidiendo deleitarse en el Señor. Eran humanos igual que nosotros, pero nos enseñan, hermanos, que a pesar de las circunstancias, confiar significa que puedes deleitarte en el Señor y mantenerte firme a pesar de las circunstancias. Y ahí estaban ellos cantando y adorando al Señor. Se imagina qué bonito cantaban: ay, que tú no sabes lo que el Señor hizo en mí. Y todos los demás presos: ¿qué hizo en ti? Bueno, Él cambió mi vida. Bonito. Se imagina Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban dentro del horno de fuego. ¿Usted cree que estaban llorando? Yo creo que sí estaban preocupados, pero a la misma vez tenían su confianza en el Señor. Y cuando el rey vio por la ventana, ¿qué vio adentro? Dice que vio a 4 varones, ya no eran 3. Ahí estaba Jesucristo con ellos. Y dice la Biblia que los 4 estaban dando vueltas adentro del horno. Y el rey dice: ¿pero qué pasó? Eran 3 y ahora son 4. Y cuando el rey abrió la puerta y fueron liberados, ninguno de ellos, ni siquiera el olor a humo, porque habían aprendido a deleitarse en el Señor a pesar de las circunstancias. Confiemos en el Señor, hermanos. Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Que los problemas no nos quiten ese deleite de estar en su presencia. Que los problemas no nos humillen a nosotros. Que los problemas nos saquen adelante, porque es el termómetro de Dios para medir cuánto estamos confiando en el Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Confiemos. Y confiemos en la gracia. Y confiemos, hermanos, en la misericordia del Señor. La Biblia dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Me gusta Habacuc lo que decía: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa si me quitan la casa, es lo que está diciendo el profeta. No importa que yo no vea el fruto de todo lo que he sembrado.
No importa que me despojen de aún de mis zapatos. No importa si las ovejas ya no están dando absolutamente nada. No importa si el sol aparezca o no. No importa si la luna aparece o no. Si las estrellas del firmamento se van, no me importa. Con todo, yo seguiré confiando y esperando en el Señor. ¿Cómo necesitamos eso en nuestras vidas? Confiar significa encomendar tu vida a Dios día a día. ¿Sabe qué, hermano? En sus manos y en su sabiduría. Dios es más inteligente que nosotros. El versículo 5 dice, Proverbios 3, 5 al 6, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Hermanos, encomendar significa encargar. ¿Sabe qué quiero decirle con esto? Lo que quiero decirle es que antes de que usted salga de su casa, encomiende su vida al Señor. Cuando usted esté en su trabajo, encomiende su vida al Señor. Cuando usted llegue a su casa, encomiende su vida al Señor. Cuando pasan las primeras 12 horas del día, encomiende su vida al Señor. Y cuando pasen las otras 12 horas del día, siga encomendando su vida al Señor día a día, en sus manos y en su sabiduría. La Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Confiar en el Señor. Y esto, termino con esto que es muy interesante. Confiar en el Señor significa que no pierdes el control. Que no pierdes el control. Por eso dice la Biblia en el Salmo 37, en el versículo 7 que leímos, guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué dice? Y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová. Necesitamos, hermanos, no perder el control. Lo peor que podemos hacer ante una mala circunstancia es perder el control. Y cuando pierdes el control, caes en el caos y la confusión. Una persona que ha perdido el control no haya qué hacer, no encuentra la salida. Incluso cuando perdemos el control, podemos encerrarnos en nosotros mismos, refugiarnos en nosotros mismos. Y es cuando viene la desesperación. Hermanos, la desesperación nos hace tomar muchas veces decisiones equivocadas y descontroladas. ¿Sabe qué? Solo pídale al Señor que tenga control de sus emociones y sus decisiones y que usted sepa esperar en el Señor. No pierda el control. Cuando usted confía en el Señor, sí hay desesperación humana, pero que no le saque del control. Un cristiano descontrolado, una persona fuera de control, hace locuras, toma decisiones equivocadas. Solo pídale al Señor control. Señor, estoy confiando en ti. El peligro de la desesperación, el peligro de perder el control, es dejar de confiar en el Señor. Es cuando tomas tu propio tiempo y tus propias decisiones. No tratemos de ayudarle a Dios. Hermanos, no es fácil cuando hay problemas. Lo más fácil es desesperarse. No es fácil, pero hay que saber aguantar sin desesperarse.